Me permite dar continuidad a mi presentación del portafolio, que me quedé en lo de la presentación del portafolio precisamente. Le estaba diciendo que para la elaboración del portafolio tuvimos un encuentro sincrónico con la profesora Diana. Primero para explicarnos una de las actividades que teníamos y luego también para darnos algunas señalizaciones, algunas indicaciones sobre la presentación del portafolio. En primer lugar, la profesora nos decía que ella pedía que la presentación del portafolio fuera de manera creativa, de una forma como diferente a la que acostumbramos, que siempre se nos ha dado unos cuadros donde colocamos tal y tal cosa, y a veces esto se daba como para el copia y pegue. Entonces ella decía que nos dejaba libertad la presentación, pero que sí sea de una manera creativa. También en ese encuentro sincrónico acordamos cómo sería la forma de entrega del portafolio, donde se dijo que se podía hacer en dos presentaciones o en una, siempre y cuando se recoja todas las actividades. En ese encuentro sincrónico fue un encuentro creativo, un encuentro familiar, poca participación sí, pero de mucho interés. El portafolio, para no dejarlo para el final, porque realmente lo estoy haciendo al final, quisiera compartir que el portafolio en sí requiere y me ha exigido es como ir anotando cada una de las actividades para poder dar respuesta a esta presentación y sobre todo tener claros algunos criterios que he venido clarificando durante este curso. Entonces el portafolio me ha permitido, es una forma de sintetizar en sí lo que ha sido el recorrido, el caminar en este curso. Eso en cuanto al portafolio. Luego del portafolio nos encontramos también con otra actividad que ya digamos que tuvo que ver como una actividad grupal, un ejercicio grupal, donde se nos pedía analizar y hacer una presentación creativa también digital sobre estos términos, lo que es diagnóstico, el autodiagnóstico y la realimentación. Me permito decir que para esto tuve que antes participar del foro de búsqueda de compañeros para conformar los grupos de estudio. En este foro me permitió dar nuevamente una revisada a cada uno de mis compañeros. Me encontré con mucha alegría con algunos de mis compañeros que ya había trabajado otros cursos, entre esos Ricardo Rocha y Freddy Garzón, y también Diego Molina. Con ellos tres yo ya había trabajado. Nuevamente nos convocamos para hacer esa actividad, cosa que fue de mucho agrado para los cuatro. Ahora, ¿cómo desarrollamos realmente la actividad? La actividad nos la repartimos como por temas. Cada uno desarrolló un tema, lo investigó, lo elaboró como quiso y luego lo enviamos al compañero Ricardo Rocha, quien fue el que montó la presentación en el blog. Fue un equipo bastante creativo, bastante dinámico, bastante comunicativo y realmente hicimos un gran equipo de trabajo. ¿Qué aprendí en esta actividad? ¿Cuáles fueron los aprendizajes más relevantes? En primer lugar, sobre el diagnóstico. El diagnóstico, que es el que nos permite medir la calidad y certificación de los procesos académicos de los estudiantes. El autodiagnóstico es una estrategia para reconocer las falencias que hay, falencias o avances que hay
tanto del estudiante como del maestro. Es un análisis preliminar, es el que posibilita hacer un correcto seguimiento de los avances. Para este diagnóstico se utilizan diferentes instrumentos. Con el diagnóstico, el docente obtiene información precisa sobre los conocimientos de sus estudiantes. No son unos conocimientos supuestos, sino que son precisos y reales. El análisis del resultado del diagnóstico entonces nos permite analizar los resultados con seriedad. Este análisis se puede hacer de forma cuantitativa y de forma cualitativa. Cada institución educativa o cada docente desarrolla sus propias estrategias de evaluación. Se analizan los resultados para poder hacer seguimiento de esos resultados para mejorar. Esto ayuda para mejorar a la calidad tanto en el colegio como en la formación integral con el cumplimiento de las metas que se ha propuesto. En cuanto al tema de instrumentos del diagnóstico, entonces tenemos algunos. La observación, que permite ver los aspectos emocionales y relacionales de los estudiantes. La entrevista diagnóstica, que es la que permite recoger información para hacer retroalimentación. Los test permiten obtener resultados objetivos. El informe es el que nos permite a los demás docentes y directivos de una institución ver la situación actual de los estudiantes. Es decir, es lo que se informa cómo va el proceso de los estudiantes. El autodiagnóstico es la actitud que es una actitud reflexiva que el docente tiene frente a su desempeño escolar. Él es el que él mismo se evalúa para ver cómo está desempeñándose como docente. Esto es una revisión de sus prácticas, cómo es el trabajo con sus estudiantes. Esto ayuda a revisar si nuestro trabajo está bien o está mal o está regular para mejorar. El autodiagnóstico se hace a través de la interacción maestro-alumno, alumno-maestro. Hay que considerar para este autodiagnóstico la práctica educativa como una actividad dinámica, no como estrechez, no como que es por ahí, no hay otra forma, sino que es una forma dinámica y práctica. En cuanto a la retroalimentación o a la realimentación, más bien, la realimentación, pues hay que tener algunos aspectos como claros. Entre estos es que la realimentación se tiene que dar muy periódicamente. Es decir, cada que se hace una evaluación se tiene que realimentar. Realimentar es informar los resultados de esa evaluación. Y realimentar también es ofrecer posibilidades de crecimiento, posibilidades de mantener si son buenas notas, esas buenas notas, y la posibilidad de mejorar quienes no estén tan bien. Y luego la realimentación también es mantener informado, por ejemplo, el personal de la institución, informados a los representantes o los padres de familia, y mantener informados a los estudiantes. Hay algunas formas como presentar la realimentación. En el caso de que los resultados sean negativos, se tienen que presentar de forma positiva, de manera que el estudiante que recibe o sacó una mala nota se vea en la posibilidad de poder recuperarla, de crecer, porque todo depende en cómo se le presenten sus resultados. Entonces, se nos decía que hay que tener muy pendiente de no presentar, por ejemplo, de no avergonzar a un estudiante que tuvo una mala nota, de no menospreciarlo, sino que presentarle como una oportunidad de crecimiento.
Entre estos, pues hay varios aspectos que es bueno tener en cuenta al momento de presentar la realimentación, para no caer, pues como hacía al inicio en la evaluación diagnóstico o en el ejercicio que nos ponía la profesora de mirar los dos dibujitos, pues muchas veces también depende cómo se presente la realimentación para la reacción de los estudiantes y de los padres de familia. En general este ejercicio tuvo pues como dos momentos, entonces el momento de trabajo en grupo y luego la presentación y la sustentación del tema como tal. Sustentamos nosotros el tema el 19 de mayo, unos compañeros muy puntuales, estuvimos a las 7 de la noche muy puntuales para hacer nuestra presentación de este tema, cosa que fue muy familiar, de bastante participación. El tiempo fue corto, al final nos quedó corto, pero logramos como compartir ya nuestros conocimientos y lo que fue en sí esta comunidad de trabajo que hicimos entre los 4 compañeros. En cuanto a la actividad sexta, que se trataba de las técnicas e instrumentos de evaluación, pues aquí también la profesora nos colocaba algunos textos para ayudarnos para realizar esta actividad, y entonces ya estaba la técnica de instrumentos de evaluación, y entonces entre pues como lo que capté y valoro de esta actividad es que la finalidad de la evaluación siempre está dirigida a mejorar el aprendizaje del estudiante. Es un momento para saber cómo van los procesos de aprendizaje. La evaluación nos ayuda a medir los conocimientos adquiridos y nos da la información de los avances que van teniendo los estudiantes. La evaluación mide ese proceso y también ayuda a mejorar o a seguirse manteniendo en ese avance. La técnica pues es el procedimiento mediante el cual se lleva a cabo la evaluación, y hay diferentes técnicas. Por ejemplo, está la observación, el interrogatorio, la resolución de problemas, la resolución de productos, pues, entre otras. Los instrumentos sí es el medio por el cual se obtiene la información. Entre algunos pues se anotan también, está por ejemplo la lista de cotejo, la escala de estimación, las pruebas en portafolio, los proyectos, monografías, entre otros. Se debe tener en cuenta, pues es dando respuesta como a esas preguntas que hacía la profesora, que se debe tener en cuenta en el momento de escoger este instrumento de evaluación, y pues se deben tener en cuenta varias cosas. Hay que escoger un instrumento de evaluación que sea adecuado para el objetivo que se propone, qué resultados quiero conseguir, qué información quiero tener. Depende también de la evaluación, si es cuantitativa o cualitativa. Se selecciona la técnica y el diseño del instrumento. En cuanto si los datos van a ser cuantitativos, pues implica el uso de números, que son lo que analiza pues, en cuestión de estadísticos, y la cualitativa pues es la que nos ayuda a dar un valor a ese aprendizaje, una valoración más, pues la redundancia, cualitativa, no de una calificación numérica, sino de una calificación pues como de motivación. Y aquí en esta actividad también pues la profesora nos pedía hacer un instrumento de evaluación que sea aplicable para el trabajo, se pueda aplicar en cualquier grado, en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces pues yo me elaboré
dos fichas, una como para recoger unos datos cualitativos. Entonces ahí pues traté de hacer como esa ficha donde colocar la fecha, el lugar, la hora, la actividad que se va a evaluar. El estudiante hay que colocarle su nombre, sus apellidos, describir lo que se observó de esa evaluación y la interpretación que se le da al observado. Sería una ficha de evaluación cualitativa. En cuanto a la evaluación cuantitativa, pues igualmente con los mismos datos que nos presenta la cualitativa, como el nombre, la fecha, el lugar y todo esto, pero entonces sí con un desempeño calificado en números, es decir, si le doy, si su desempeño fue alto, básico, o su desempeño fue bajo, entonces tiene una numeración, es decir, del 1 al 5, digamos, el 1 va a ser bajo, el otro va a ser medio, o digamos 3, del 3 y medio va a ser un básico, y a partir de 4 y 5 pues un rendimiento alto. Entonces tiene que ser esa ficha siempre numérica. Entonces de esta manera pues yo elaboré esta ficha que me permitió pues como presentar esta actividad en cuanto a este tema, y pues realmente fue de mucha valoración. Creo que esta ficha que elaboré me va a servir. No soy maestra, pero sé que tengo que evaluar grupos porque trabajo igual con grupos de jóvenes y los tengo que evaluar, me tengo que evaluar y tengo que ver cuáles son los resultados porque igual tengo unas metas que cumplir. Entonces creo que me va a servir. De esta manera pues desarrollé esta actividad que me permite crecer cada vez más. En cuanto a la prueba, en primer lugar quiero decir que pues, se nos presentó la autoevaluación. Esta autoevaluación me permitió, como bien veníamos diciendo en el tema, autoevaluarme en cuanto a mis conocimientos, y creo haber adquirido nuevos conocimientos de acuerdo a la evaluación diagnóstico, a la autoevaluación que hago en este momento. Son bastante los conocimientos que he adquirido. Tengo nuevas ideas de lo que es la valoración del aprendizaje en cuanto a evaluación, en cuanto a calificación y algunos términos que se manejan dentro de la educación. Entonces me permitió la autoevaluación prepararme para realizar la evaluación en línea. Y la evaluación en línea me ayudó a plasmar esos conocimientos por medio de esta evaluación que se nos presentó. Pues me pareció sencilla. Espero pues que lo que contesté haya sido lo correcto, pero fue un momento pues de poderme evaluar y de poder también mostrar ese aprendizaje a quien me está calificando. Entonces esto fue pues como mi presentación, mi aprendizaje, mi recorrido durante este curso. Quisiera agradecer de manera muy especial a la profesora, a cada uno de mis compañeros, a quienes con los que trabajé, pero también pues con la profesora de manera especial por su creatividad, por estar ahí, por estar siempre pendiente, atenta en esta orientación del curso. Muchísimas gracias a cada uno de los compañeros, muchísimas gracias a la universidad, muchísimas gracias profesora por